Hoy también va a ser un jueves de salud porque vamos a tocar diferentes temas. Además, es un día de bienestar en la palabra completa porque más adelante vamos a hablar de meditación. Es un día propio para tocar esos detallitos y tips que le pueden cambiar la vida a 180 grados si aprende a respirar, si aprende a soltar un par de cosas, pero también hablamos del plano médico porque entre uno de los temas que tenemos para ustedes es la cirugía laparoscópica durante el embarazo. Exacto, que de paso ya está nuestro invitado de lujo que en un momento nos va a contar en detalles el tema. Así es, el doctor Leonardo Santamaría Galeotti. Doctor, bienvenido nuevamente, que ya esta es como la tercera vez que nos acompaña. Sí, ya estamos en familia. Usted sabe que desde que viene más de una o dos veces ya es amigo de la casa. Muchas gracias. Siéntase en confianza. Gracias. Este es un tema, me comentaba antes de entrar al aire, que merece la atención y que también merece hablarlo detalladamente. ¿Por qué es tan importante? Claro, hay muchas controversias acerca de este tema. Una paciente embarazada que definitivamente que quiere disfrutar su embarazo y que su bebé nazca sano y se desarrolle sano, pero a veces pasan cosas inadvertidas y patologías potencialmente quirúrgicas durante el embarazo y ahí vienen las diferentes controversias. Pero con toda esta tecnología todo ha cambiado, ¿no? Claro, y para ventaja de ambos, de la madre y del bebé. Bueno, ese tema lo vamos a ampliar en un momento y usted podrá también preguntarle al doctor con toda confianza en el 378-2711-12-13-14 a través de redes sociales en @Radio Panamá en Twitter. Eso sí, use la etiqueta La Ventana y si quiere copiar a Celia o a mí, lo puede hacer al Twitter de ella. 61315565. Celia de PTY. Celia de PTY. Y @John de León Q. Y lo que mencionaba Celia es el número de contacto a través de WhatsApp. WhatsApp web a través del 61315565. Exacto, allí nos puede escribir, nos deja su nota de voz y nosotros con todo gusto escuchamos, vemos sus preguntas y se las transmitimos a nuestros invitados. Por lo demás, interactuamos durante estas 2 horas. Así que nos quedamos juntos compartiendo estos y otros temas. Hay muchas cosas que se pueden hacer por la tarde. Nosotros sabemos cuáles son las que más te gustan. Te compartimos un montón de opciones para que le des un giro a tu tarde. En La Ventana. Todos queremos sentirnos bien. Por eso le tenemos recomendaciones en nuestro consultorio familiar. Vamos a darle la bienvenida al doctor Leonardo Santamaría Galeotti, quien es médico cirujano con especialidad y amplia experiencia en el campo de la cirugía de hígado, páncreas y vía biliar, y cirujano coordinador del programa de trasplante de hígado del complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social. Que esta tarde nos habla sobre la cirugía laparoscópica durante el embarazo. Sí, como te decía, hay cierta controversia. Bueno, ya realmente no hay mayor discusión en el tema. Ya se ha demostrado que la cirugía laparoscópica, si la mujer embarazada necesita de manera absoluta una cirugía durante su embarazo, se beneficia que esta cirugía sea por vía laparoscópica. ¿Podríamos definir el término para quienes no están muy claros a qué se refiere con la cirugía laparoscópica? Claro, explico, por ejemplo, la cirugía abierta era la incisión grande que se hacía antes y hacer una cirugía abdominal. Y la cirugía laparoscópica es una cirugía guiada por video, por pequeñas incisiones muy pequeñas en el abdomen. Ok, ese tipo de cirugía se aplica, por ejemplo, a las mujeres embarazadas en el caso de que estén padeciendo dificultades o piedras en la vesícula o también apendicitis. Sí, la apendicitis, que es una de las patologías no obstétricas más frecuentes durante el embarazo. Ojalá siempre se hiciera por vía laparoscópica, ya que tiene muchas ventajas en cuanto a la evolución postoperatoria de la paciente. Menos dolor postoperatorio, menos tiempo de hospitalización, menos infecciones de las heridas quirúrgicas, pero esto va a depender realmente de la experiencia y capacidad del cirujano a quien se le consulta. Pero, por ejemplo, veo las cifras, 1 de cada 500 mujeres, por ejemplo, dice la medición. La pregunta es, esa a la que le sucede, ¿cuáles podrían ser las causas, por ejemplo, de apendicitis o de piedras en la vesícula? Por ejemplo, en el tema de las piedras en la vesícula, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores que la llevan a que... Se ha demostrado ya que uno de los factores de riesgo precisamente para tener piedra en la vesícula es el embarazo. Y si es multípara y tiene a mayor número de embarazos, más posibilidades de tener piedras en la vesícula, y uno de los otros factores es ser sexo femenino.
tener más de 40 años inclusive. Pero por ejemplo, sí pasa con, no digo que con frecuencia, pero con regularidad, por ejemplo, ustedes en las consultas que se encuentran con mujeres padeciendo esto, ¿y habría alguna alternativa para no llegar a esa condición o que la mujer antes del embarazo se prepare, ¿no? Digamos que esto va a depender, no hay una profilaxis. Realmente muchas pacientes ya embarazadas ya tienen piedras en la vesícula, se producen más piedras durante el embarazo y se pueden tornar más sintomáticas durante el embarazo. No hay una preparación, una forma de evitarlo. Simplemente el tratamiento va a depender de la evolución de estas piedras durante el embarazo. ¿Y este tratamiento las disuelve? No, el tratamiento es quirúrgico totalmente. Debe ser es quirúrgico. Cirugía. Y en cuanto a los factores de riesgo. Hay que retirar la vesícula, que es la vesícula enferma, junto con sus piedras que están adentro. Y en cuanto a los factores de riesgo para la coletiasis, de la colelitiasis, digamos que es la obesidad, el embarazo, el sexo femenino y a mayor edad, mayor posibilidad de sufrir de piedra en la vesícula. Ahora me quedo pensando con esto de mayor edad, porque acá hemos hablado con otros especialistas y en lo que coincidimos es que la mujer está esperando más tiempo para quedar embarazada. O sea, los factores profesionales, una serie de factores. Entonces estamos encontrando cifras en las que ya no son precisamente 30 la mediana en la cual se dan los embarazos, sino 35, 36. Entonces usted me dice, hay un factor de edad que es importante para que se den estas condiciones. O sea, que podrían aumentar las cifras. Pueden aumentar además de la obesidad. Y más si son mujeres obesas y sedentarias, con una alimentación inadecuada, no tienen mayores posibilidades de padecer de estas piedras en la vesícula. Inclusive las mujeres cada vez se embarazan a tardía edad y son primigestas a edades tardías. Este tipo de cirugía laparoscópica son con menor dolor, ¿no? Que si fueran una cirugía abierta. Claro, eso es una de las grandes número, ventajas. del 1 al 10, el dolor sería los resultados. Bueno, esto va a depender del umbral del dolor de cada paciente, pero lo que hemos presenciado es que operas a una paciente por vía laparoscópica y al día siguiente está prácticamente como si nada, inclusive tolerando la dieta y se puede ir, inclusive la mayoría de las personas, de estas mujeres que vienen con apendicitis, se van al día siguiente para la casa. Doctor, y le pregunto algo, con el tema del bebé, del feto, me imagino que cuando hablan de algún tipo de cirugía, cualquiera, mamá y familiar se va a asustar porque va a decir, hay alguna posibilidad de que afecte al niño, de perderlo. Y de perder al feto o al bebé. ¿Cómo están los porcentajes, los riesgos, por ejemplo, para el bebé que viene en camino? Mira, si no te operas, si te da apendicitis, ya sea que estés embarazado o no, es una patología que tiene una indicación absoluta para cirugía. Y si no te operas esta apendicitis, que es inflamación del apéndice cecal, va a evolucionar, se va a perforar y va a ser una abscesis generalizada. Y entonces sí, definitivamente vas a perder a ese bebé si no te operas. Te tienes una indicación absoluta para operarte. Entonces no debe haber problemas con el desarrollo del feto o del bebé. Si tomas a tiempo el cuadro y la operas a tiempo, definitivamente que tienes mucha menos posibilidades de perder a tu bebé. ¿Y ese tipo de operación se puede hacer en cualquier trimestre del embarazo? ¿Periodo? Recuerda que si estamos hablando de apendicitis, claro, te va a dar en cualquier trimestre. Y se puede hacer, todo va a depender de la capacidad y experiencia del cirujano. Pero a medida que aumenta el trimestre, el útero va aumentando de tamaño y muchas veces no hay tanto espacio visual para hacer una cirugía laparoscópica. Pero va a depender mucho de la capacidad y experiencia, ¿no? Ahora, cuando vamos a este tipo de cirugía, ¿cuáles son las áreas médicas que se unen? Porque entiendo que es un equipo que va a trabajar para hacer una cirugía laparoscópica. ¿Quiénes estarían presentes, por ejemplo? Porque por acá estaba el cirujano, pero había también el obstetra. Mira, generalmente el que maneja el embarazo y le da seguimiento al embarazo es el obstetra, el ginecobstetra. Y generalmente si viene la paciente con dolores, es el que va a hospitalizar a esta paciente. Y generalmente el obstetra es el que va a consultar con el cirujano sobre la patología de fondo de la paciente. Y definitivamente son cirugías con anestesia general y van a necesitar un anestesiólogo también durante el procedimiento. Me gusta también que ellos manejan cifras y, por ejemplo, veo en las notas de apoyo que ustedes llevan 14 pacientes embarazadas que han sido operadas.
Ya, esto no es nuevo, esto realmente ya se ha evidenciado en la literatura mundial, donde demuestra la efectividad de operar inclusive las piedras en la vesícula que molesten durante el embarazo. Y ya estamos haciendo un estudio aquí en Panamá donde ya llevamos más de 14 pacientes actualmente con excelentes resultados, con bebés sanos, inclusive sin pérdida fetal. Y la paciente, una vez que se opera durante el embarazo, lo importante es que logra disfrutar este embarazo sin miedo al dolor. Y con buen porcentaje de peso y todo lo Exactamente. demás, sin ningún Y tipo excelente de peso al anomalía congénita. Sí, y un buen desarrollo. Porque, por ejemplo, veía ahora que habla de esta cantidad, que 5 fueron operadas exitosamente en el primer trimestre y las 9 restantes en el segundo trimestre. Exacto, que me parece válido el dato porque, como usted mencionaba, una vez que avanza cualquiera persona, el periodo de gestación puede pensar que tiene más riesgo, pero acá nos demuestra que no hay ningún tipo de riesgo como tal, siempre y cuando lo manejen los especialistas adecuados. Claro, simplemente lo que hemos hecho es duplicado las estadísticas mundiales acerca de este tema. Vamos a reconocer que el doctor Leonardo Santamaría ganó el primer lugar en concurso de la 17º Congreso Nacional de Cirugía. Y casualmente presentamos un video de este tema de cirugías durante el embarazo. Le pregunto algo, una vez que se hace ese tipo de cirugías, por ejemplo con el tema de las piedras, para que se desarrolle una situación como tal, ¿qué probabilidad existe para que nuevamente se tengan que hacer algún tipo de cirugía por piedras en la vesícula? Debe pasar. No, si una vez que te si entiendo la pregunta, si una vez que te operan de la vesícula, que te la retiran, exacto, ya no hay manera, ya no tienes vesícula. O sea, ya no vas a tener una recidiva de esta patología. Okay. Porque se producían, era dentro de la vesícula, se producían las piedras, que la cual va a ser retirada en el procedimiento. Y por ejemplo, con el tema de la apendicitis, ¿hay mayor riesgo si no se hace la cirugía que, por ejemplo, el caso de las piedras en la vesícula? ¿Es más riesgoso? Es más riesgoso. Definitivamente la apendicitis es un cuadro, si no se opera a tiempo, es catastrófico y vas a perder, va a haber un 100% de mortalidad de tu bebé y hay mayor posibilidad de mortalidad materna inclusive. Es un cuadro que puede ser catastrófico. Me pongo a pensar en los síntomas a la par de los que padece una mujer embarazada durante ese periodo de gestación. Están esos dolores, no sé si podríamos describirlo un poco, por ejemplo, con las piedras en la vesícula, son en la parte baja de la espalda, algunos dolores que podrían ir manifestándose como síntomas de piedras en la vesícula. Generalmente son dolores en la parte abdominal superior del lado derecho, pero anterior, no en la espalda, sino anterior acá. En la parte frontal. En la parte frontal, lo que se llama el hipocondrio derecho, okay, que es donde se encuentra el hígado y la vesícula. Allí se sitúa el dolor. Generalmente, principalmente en esa área. ¿Se puede manifestar por periodos largos, por periodos cortos, con pausas? ¿Cómo es más o menos el diagnóstico una vez que ustedes lo que ustedes reflejan cuando hacen el diagnóstico? Una vez que se sospecha que son dolores clásicos en esa área de la pared abdominal, generalmente se confirma con un ultrasonido. Okay. El ultrasonido es un estudio muy eficaz para diagnosticar estas piedras en la vesícula y si la paciente embarazada continúa con dolores a repetición, amerita hospitalizaciones por este cuadro, sí se recomienda mejor operar a la paciente durante el embarazo y va a tener menos pérdida fetal. Bueno, me encanta saber que contamos con herramientas y sobre todo con cirugías de este tipo que permiten tratar a la mamá sin afectar al feto y sobre todo también informarles que una de cada 500 mujeres puede requerir una cirugía de este tipo. Mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas, correcto. Y que pueden ir desde apendicitis o las piedras en la vesícula para que esté atento. Por supuesto, si tiene los síntomas, lo más seguro que el obstetra que le atiende y le da seguimiento a su caso, le va a hacer la evaluación. Y va a consultar con un cirujano. Va a consultar con un cirujano. Ustedes, los médicos, no dejan de estudiar y de aprender. Leo por acá que usted realiza entrenamiento en trasplante de hígado y páncreas de donante cadavérico en el Hospital La Fe, Valencia, España, y posteriormente entrenamiento en trasplante de donante vivo relacionado en el Asan Medical Center en Seúl, Corea del Sur. Sí, hicimos, nos entrenamos el trasplante de hígado, hablando de otro tema que me apasiona. El trasplante de hígado, el donante puede ser un donante fallecido, un paciente que ha muerto y los familiares aceptan la donación para extraer los órganos. Y también el hígado puede ser extraído de un familiar, un segmento, un pedacito de su hígado puede
dárselo a un familiar enfermo. Y esto es lo que en el futuro esperemos que este año empecemos con el trasplante de hígado en niños. Ok, qué bueno. Exacto, si lo quieren localizar o escribirle, ¿hay alguna manera en la cual lo puedan contactar? Bueno, estamos en el Hospital Nacional, en la clínica especializada CEP, al 307-3669, o en el Hospital San Fernando en el 305-6353. Bueno, que tenemos que regresar para hablar del tema de los Interesante trasplantes. plática, ¿no? Y tenemos que regresar para hablar del tema de los trasplantes, que ya en una ocasión lo hablamos acá. Claro que sí. Que es válido hacer la docencia y que puede hacer la diferencia en la vida de una persona. Así que tenemos pendiente nuevamente hablar de ese tema. Con mucho gusto. Gracias.